Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Le invito a que abra su Biblia en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración en la vida del cristiano y que es tan esencial y que es tan importante para cada uno de nosotros el poder considerar como un fundamento y una base esencial para la firmeza en la vida del cristiano es la oración. Y tan importante es que nosotros tenemos que aprender a responder orando, no importando las situaciones que podamos enfrentar. Puesto que hay momentos en los cuales, como cualquier ser humano y como cualquier cristiano, nos va a tocar enfrentar no solamente momentos de bonanza, sino que también vamos a enfrentar momentos de dificultad, donde podremos entender cuando el salmista David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Habrán momentos donde posiblemente a usted y a mí nos va a tocar transitar en el valle de la sombra de la muerte, pero que ahí nuestra respuesta siempre tendrá que ser una actitud de oración delante de la presencia del Señor. Porque lastimosamente dependemos muchas veces de nuestros estados emocionales, que si ya las cosas no nos están saliendo bien, entonces ya no oramos. Ya perdemos la perspectiva de lo que significa realmente buscar la presencia del Señor. Y como el apóstol Pablo, como modelo, nos da a conocer, él nos enseñó a orar en las condiciones más terribles que hombre alguno puede pasar. Y tomamos el modelo cuando el apóstol Pablo está metido en la cárcel de más adentro en Filipos, apaleados, bien golpeados, en lugar de estarse quejando, lamentando, junto con Silas, alababan y bendecían el nombre del Señor. Cantaban con alabanzas al Señor, glorificaban el nombre de Dios, exaltaban el nombre de Dios, no se quejaban. Y a pesar de que estaba metido físicamente en una cárcel, él no estaba encarcelado. Y eso es algo que tenemos que aprender del apóstol Pablo, que su condición y mi condición no debe determinarnos en la vivencia que nosotros tenemos que mantener en nuestra relación íntima con el Señor. Que no importa las circunstancias que usted y yo podamos estar enfrentando, aún ahí tenemos que adorar y bendecir el nombre del Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a buscar la presencia del Señor, a pesar de los obstáculos, a pesar de las batallas, a pesar de las oposiciones, la mano de Dios se moverá y hará grandes milagros y maravillas, como ocurrió ahí en Filipos. La carta a los filipenses precisamente tiene un parámetro preciso, es la carta del agradecimiento, la carta de la gratitud, como para que los filipenses puedan recordar cómo este hombre, a pesar de la condición en la cual enfrentó cuando llegó a levantar la obra en Filipos, no cesó de buscar la presencia del Señor, y a pesar de él seguía glorificando el nombre del Señor, y a pesar de él seguía exaltando el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos pasando cualquier dificultad, dependerá de nuestra actitud
si nos metemos en la cárcel o a pesar de lo que esté pasando, somos libres para cada uno de nosotros. Jesús dijo que si el Hijo libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí nosotros tenemos que considerar entonces si realmente hacemos gala de la verdadera libertad que hay en nuestras vidas, lo cual se manifestará en nuestras actitudes cuando oramos. Ay, hermano, no tengo ganas de orar. Es que mira qué problema estoy pasando. Pues más tiene que orar, hermano. Más tiene que orar. Hermano, mire que no me salió el proyecto como quería. Más hay que orar. Hermano, mire que estoy pasando en una especie de valle de la sombra de la muerte. Más hay que orar, hermano. Nosotros tenemos que responder y eso es lo que hemos estado enfocando. ¿Cómo nosotros respondemos ante las situaciones adversas? ¿O nos metemos nosotros mismos en la cárcel o le decimos al enemigo, tú no me vas a encarcelar en ninguna manera? Porque yo soy verdaderamente libre, porque mis cadenas han sido rotas. Todo depende de nuestra actitud. Y usted mostrará y usted dará a conocer la forma en cómo catalogue las situaciones que está enfrentando, cómo ora, la manera en cómo lo hace. Y hemos mencionado algunas actitudes. Ya hemos mencionado 2 completas. Cuando nosotros entendemos que no dependemos de las circunstancias, nosotros vamos a orar con perseverancia. Nada nos va a detener en nuestro anhelo de estar buscando la presencia del Señor. Nada nos va a parar en nuestra búsqueda del Señor. Oraremos y seguiremos orando y seguiremos y continuaremos orando. No nos vamos a detener. Mantendremos ese esfuerzo continuo para poder buscar la presencia del Señor, para poder oír la voz de Dios, para lograr los objetivos que nos proponemos. Y en este caso, poder mantener una vida de oración significa perseverancia, hermano. Perseverancia. Hay momentos donde no es fácil orar, hermano. Hay momentos donde usted siente que va cuesta arriba. ¿Con qué actitud yo voy a orar? ¿Con qué forma yo voy a orar? Cuando se agolpan en su mente una serie de pensamientos que le dicen, no vas a lograr esto, te estás yendo al abismo, estás en el hoyo, ¿de dónde vas a comer? ¿Cómo vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a hacer allá? Ahí no es fácil orar, pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que aplicar. Yo debo ser perseverante para orar y no voy a depender de mis estados emocionales. Yo voy a orar porque sé que hay un Dios que dijo que su oído está abierto y que su mano no se ha cortado para operar en favor de nosotros. Debo ser perseverante. Si Jesús mencionó de forma indicativa que nosotros tenemos que orar y no desmayar, es porque sabe que podemos desmayar en algunos momentos. Hasta una parábola nos da en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Esa parábola tenía un propósito, hablando el Señor Jesús acerca de la necesidad. De hecho, orar es una necesidad. Orar siempre y no desmayar. Porque sabe que somos polvo. El salmista dice en el Salmo 103, Él sabe que somos polvo. Él conoce que somos débiles. Y por eso nos insta, nos reclama, nos demanda. Ora, 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 ora. Hermano, cuando usted y yo aprendemos a mantener el ritmo de oración, vemos el efecto en nuestra propia vida personal. Como lo puede ver cuando deja de orar también, hermano. Como usted mira cuando baja la guardia en su experiencia de oración, también ve el efecto negativo sobre su vida. No importa las circunstancias que estemos teniendo, tenemos que orar con perseverancia. En segundo lugar, ya hemos hablado también la importancia de que no importa cómo estemos, qué situación estemos pasando, nuestra oración, además de ser perseverante, tiene que ser con pasión. Tiene que tener pasión su oración. Cuando usted y yo sabemos que hay un Dios que nos escucha, que es real, que es verdad, que está atento a nosotros. Y quizás a veces nosotros
planteamos el sentido sencillo del concepto de oración, platicar con Dios. Sí, es cierto, así es, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer esa plática apasionada, no bostezando, y no le estoy hablando literalmente, sino bostezando en esa actitud de mediocridad, de desgano con la cual muchas veces estamos orando. ¿Ha orado alguna vez con desgano usted, hermano? Como que ya ni quiere decir nada, cansado. Ahí nosotros tenemos que estar revisando. ¿Cómo va a ser movido el cielo si nuestra oración no tiene pasión? Ay, hermano, es que usted no sabe el problema que está pasando. Con más pasión ore. Con más entrega, con más dedicación. Hermanos, si usted y yo somos persistentes en hacer algo, es porque estamos apasionados por eso que estamos haciendo. Si no, pregúntele a esos novios persistentes. ¿Por qué son persistentes? Porque están apasionados. Porque esa chica les ha captado la atención. Porque les ha traído la dedicación y más por la pasión. En la oración mucho más, hermano. Entonces, cuando usted y yo estamos viendo una decadencia en nuestra vida de oración y falta persistencia en ella, es porque estamos perdiendo la pasión, hermano. Estamos perdiendo la pasión. Y Dios quiere que nos apasionemos y que consciente y sinceramente podamos decirle: Señor, yo siento que estoy como desinflado, apasioname, Señor. Despiertas, Espíritu Santo, aviva la llama del fuego dentro de mi corazón. Y eso es algo que de forma intencional y consciente nosotros tenemos que decirle al Señor: no quiero una vida de religiosidad, no quiero una vida de oración superficial, no quiero orar por costumbre, quiero una relación íntima. Hermano, y allí, cuando nosotros entramos en esa esfera, en ese ambiente, nuestra humanidad empieza a ser machacada. Nuestra humanidad empieza a ser dominada. Los deseos de la carne, las pasiones mundanas, esas cositas que a veces se nos pegan como mozotes, cuando usted pasa en el monte, empiezan a quitarse, hermano. Y empieza a ser consciente: esto no puedo hacerlo, esto no puedo tenerlo, esto no me lo puedo poner, esto tiene que irse de mí, porque todo cambia, hermano. Porque todo cambia por el impacto que hay en cada uno de nosotros. Pero cuando usted entra en una vida superficial, ay, hermano, cualquier cosa hace, hermano. Y cuando acuerda anda por allá largo, hermano. Y es cristiano todavía, aparentemente. Pero la pasión que nos impulsa a buscar la presencia del Señor cambia la actitud en nosotros. No cambia a Dios, nos cambia a nosotros, hermano. Porque somos nosotros los que somos impactados. Cuando hay una oración con pasión, se ve el formalismo. Ya no hay palabras rebuscadas, sencillamente hay un fluir en nosotros. La importancia de poder vivir para la gloria y el nombre del Señor. Que cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy. Yo necesito tu poder. Yo necesito tu presencia. Pero eso crea, hermano. Y no necesitamos que alguien nos diga: está apasionado el hermano. No, nosotros sabemos que hay un motor dentro de nuestras vidas que nos afirma, que nos motiva, que nos anima, que nos impulsa, y que queremos estar con el amor de nuestra vida. Y que queremos estar cerca de aquel que nos ha apasionado y que queremos estar compartiendo con él. Por ello es tan importante que nos estemos dando cuenta hacia dónde está direccionándonos la oración, hacia qué punto vamos, cuál es el punto hacia el cual nosotros vamos caminando.
Porque cuando hay una oración apasionada, esta oración nos lleva en una línea, hermano. No andamos brincando de un lado a otro, tenemos una línea. Estamos dirigidos por esa pasión que está en nosotros, lo cual lógicamente da para cada uno de nosotros una visión amplia, una claridad. Hay visibilidad y no oscuridad en la oración apasionada, porque esa oración apasionada hace que se vean maravillas. Si no, recuerde a la iglesia cuando a Pedro lo tienen capturado. La iglesia dice ahí en Hechos que hacía oración sin cesar. Y si algo le hace ser perseverante, es porque está apasionado. Y cuando Pedro llega y Rode o Rosa abre la ventanita y mira, es Pedro, y les dice, es Pedro. No, le dijeron ellos, su ángel tal vez, y estaban orando y estaban perseverantes para que Pedro fuera liberado, y ocurrió el milagro y no lo creían. No lo creían aún. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Para el Señor no hay nada imposible, mis hermanos. La oración apasionada provoca maravillas, provoca milagros, provoca prodigios. Cuando nosotros somos perseverantes en la vida de oración, es porque somos apasionados. Y en tercer lugar, porque hay gratitud en nosotros. La gratitud nos provoca a ser apasionados. La pasión nos provoca a ser perseverantes. El problema para muchos es la falta de gratitud. No importa la situación o la circunstancia por la cual usted esté pasando, usted y yo tenemos que orar con gratitud. Aquí lo dice el apóstol Pablo en el texto que hemos leído: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Usted puede sacarse las bolsas y decir, hermano, ando las bolsas al revés, lo cual significa que no ando nada. Pero gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de mi vida. Tengo gratitud en mi corazón porque me has sostenido, porque era muerto y ahora vivo, porque era esclavo y ahora soy libre, porque estaba encarcelado y ahora estoy fuera de la cárcel. Hay tantas cosas por las cuales nosotros seguir agradeciéndole al Señor a pesar de las dificultades. Una oración llena de gratitud muestra que precisamente la tiene porque es consciente, porque sabe las grandes cosas que Dios ha hecho en favor de su vida. Cuando nosotros valoramos el sentido de la obra de Dios en cada uno de nosotros, la gratitud va a ser una motivación en cada uno de nosotros. Colosenses 4:2 dice prácticamente lo mismo el apóstol Pablo: perseverad, de lo que hemos estado hablando, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud debe ser el resultado natural de estar lleno del poder del Espíritu Santo. Así lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Pero ve el 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo el sentido de una actitud agradecida es el resultado de tener el fluir del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Cuando hay vaciedad, cuando hay esterilidad,
Cuando no está ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida, no esperemos ver a personas agradecidas. Por el contrario, lo que nos vamos a encontrar es con personas ingratas, que se les olvida tantos beneficios y tanto bien que Dios les ha dado. Aprender a tener gratitud con Dios nos pone con una constante o conciencia que hay una fuente de donde recibimos todo lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos agradecidos es porque somos conscientes. ¿Qué es lo que podríamos escuchar? Ah, no, hermano, yo como porque trabajo. Mire, con el sudor de mi frente. Y de pronto le pegó un dolorcito y son ayes y está en el hospital. Y entonces, ahí se acabó la hombría, ahí se acabó la bravura, ahí se acabó la autosuficiencia. Nosotros tenemos que considerar como la recomendación que a través de Moisés el Señor le daba al pueblo de Israel: cuando estén en la tierra ya, no se les vaya a olvidar, les dice el Señor, no se les vaya a olvidar que todo lo que han alcanzado y todo lo que han conseguido se lo deben al Señor. Se lo deben al Señor. Es el Señor. Den gloria al Señor, den alabanza al Señor, reconozcan quién es la fuente de bendición para cada uno de ustedes. Y eso sigue teniendo una condición de realidad. No está desfasada, no está fuera de orden, no está fuera de lógica, sigue teniendo validez en nuestro tiempo. Nunca podemos y debemos olvidar que lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y cada vez que algo usted pueda conseguir, todo se lo debo al Señor, hermano. Por eso cuando oremos, lo primario para nosotros es decirle: Señor, esto que tengo y que he alcanzado te lo debo a ti. Y por eso estoy profundamente agradecido. Tengo conciencia. Porque a veces, y aunque no querramos reconocerlo, parecemos como el rico de la parábola que Jesús dio. Sembró, cosechó, y fue tanta la cosecha que botó los graneros y recogió en graneros mucho más grandes todo lo que había cosechado. Y luego dijo: bueno, alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe, repósate, regocíjate. Pero esa noche, dice, vino la voz y le dijo: necio, hoy vienen por tu alma, y lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿De quién será? Nunca olvidemos, hermano, y sobre todo cuando oremos, propongamos tener esa actitud de reconocimiento, como el apóstol Pablo nos hacía ver también acá en el mismo libro de Filipenses, en el mismo capítulo, pero en el versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cualquier necesidad Él la va a suplir. Él se encargará de suplir cualquier necesidad que usted y yo tenemos. En lugar de exigir que Dios cumpla nuestros deseos, la gratitud nos coloca en nuestro lugar, entendiendo que lo que más tenemos con el Señor es deudas. ¿Está endeudado usted con el Señor, hermano? Todos endeudados en gran manera, hermano. No hay forma ni manera de poder pagar todos los bienes que de Él nosotros hemos recibido. Y como dice un canto antiguo, Dios me ha dado más de lo que yo merezco, más de lo que merecí. ¿Y qué merecemos nosotros, hermano? ¿Qué merecemos nosotros? Nosotros tenemos que considerar entonces, hermano,
que nosotros estamos endeudados eternamente con nuestro Dios. Entonces, cuando eso pasa, la gratitud va a crecer. La gratitud va a crecer. Cerramos en esta noche por el tiempo, hermano. Pero quiero recordarles de aquel siervo que fue llamado delante de su Señor, que quiso hacer cuentas. Este siervo le debía 2,000 talentos a su Señor. Págame, le dijo. Mucho tiempo te he esperado. 2,000 talentos en nuestra moneda es una cantidad millonaria. Millonaria, hermano. Y tanto ruego hubo que su Señor le dijo: te perdono, te perdono. Pero salido de ahí, aquel siervo se encontró con un consiervo de él que le debía 100 denarios. Él debía 2,000 talentos. Un talento tiene 2,000 denarios. Y él debía 2,000 talentos. Solo haga la multiplicación, hermano. Y aquel que se encontró por ahí que le debía 100 denarios, ni siquiera un talento, hermano. Una 20ª parte de un talento era lo que le debía. Y él debía 2,000 talentos. Y se los acababan de perdonar. Y el consiervo, cuando se lo encuentra y le reclama por los 100 denarios, le dice: ten paciencia, ya te los voy a pagar. Nada, le dijo, que me los vas a pagar. Es que ya mucho tiempo te he esperado tanto. Que el Señor nos dijera así a nosotros, hermano. Y como no se los pagara, lo metió a la cárcel por los 100 denarios. Pero alguien que estaba viendo por ahí la escena fue corriendo donde el Señor y le dijo: ¿te acuerdas de aquel hombre que le acaba de perdonar 2,000 talentos? Sí, le dijo. Bueno, se acaba de encontrar con alguien que a él le debía 100 denarios y aquel le pidió perdón, que le tuviera paciencia, y no le quiso tener paciencia y lo metió preso. Mándenmelo a traer, dijo. Métanmelo a la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, hermano? No reconocemos cuánto Dios ha hecho por nosotros. La gratitud es un fundamento esencial para que nosotros podamos orar con verdadera condición y conciencia de que no podemos nosotros pagar tanto bien recibido. Que por el contrario, al orar, lo que más vamos a hacer es adorarle, es bendecirle, no exigirle, no decretar, no reclamarle. Y llegar hasta decirle: y no acepto un no como respuesta. ¡Ja! Te mando yo, pues. ¿Cómo respondemos nosotros, hermano? Humillados. El apóstol Pedro nos dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. En Él están nuestros días, en Él están nuestros años, en Él está nuestro futuro, en Él está todo, hermano. Así que la actitud de gratitud debe impulsarnos a nosotros a mantener una verdadera conciencia de lo que más nosotros tenemos con el Señor es deudas.